El Renacimiento. Pensemos en un momento que lo cambió todo, que sacudió los cimientos de Europa y que en muchos sentidos dio forma al mundo en el que vivimos hoy. Fue una auténtica explosión de creatividad, de ciencia, de nuevas ideas, que puso al ser humano por primera vez en siglos en el centro de todo. Venga, vamos a sumergirnos en esta época tan fascinante. Y lo más curioso de todo es que esta idea de renacer no es algo que nos hayamos inventado ahora. No. Viene de ellos mismos, de los propios pensadores de la época, como el artista e historiador Giorgio Vasari. Ellos se veían a sí mismos como los que estaban rescatando la grandeza de la Grecia y la Roma clásicas, después de lo que para ellos había sido la oscuridad de la Edad Media. Bien, ¿y qué vamos a ver en este recorrido? Pues primero, intentaremos entender qué fue exactamente este renacer. Después nos meteremos con el humanismo, que fue como el motor filosófico de todo el cambio. Luego viajaremos a Italia, el epicentro de toda esta creatividad. Veremos cómo la imprenta ayudó a que las ideas volaran por todas partes. Y para terminar, analizaremos por qué todo esto nos sigue importando, y mucho, hoy en día. Empecemos por el principio, ¿no? ¿Qué fue exactamente el Renacimiento? Porque claro, a menudo pensamos en arte, en cuadros y esculturas, pero en realidad fue muchísimo más que eso. Fue, podríamos decir, el gran puente cultural que conectó dos mundos que no podían ser más distintos, el mundo medieval y el mundo moderno. Se trató de un movimiento cultural enorme que lo abarcó todo, no solo el arte, sino también la ciencia, la filosofía, la política. La idea clave, el motor de todo, era esa: recuperar y sobre todo reinterpretar todos los valores y el conocimiento de la antigüedad clásica, de Grecia y Roma, que de alguna manera se habían perdido o habían quedado en un segundo plano durante siglos. Y ojo, que esto no ocurrió en una burbuja. El Renacimiento coincide con una serie de acontecimientos que cambiaron el mundo para siempre. La invención de la imprenta, la caída de Constantinopla, que provocó que un montón de eruditos griegos huyeran a Italia con sus libros, el descubrimiento de América, que de repente hizo el mundo mucho más grande, y la Reforma Protestante, que rompió la unidad religiosa de Europa. O sea, el mundo estaba cambiando a una velocidad de vértigo. Con tanto cambio histórico, el escenario estaba listo para una auténtica revolución en el pensamiento. Y si el Renacimiento fue un incendio, la chispa que lo encendió fue una filosofía nueva y rompedora: el humanismo. Aquí está probablemente el cambio más radical de todos. Se pasa de un universo teocéntrico, donde absolutamente todo giraba en torno a Dios, a uno antropocéntrico. Y esto fue un cambio mental brutal. Significaba pasar de un mundo donde el destino lo marcaba la voluntad divina, a uno donde la capacidad y la acción de cada persona importaban. La vida en la Tierra ya no era un simple trámite para llegar al más allá, sino algo que merecía ser estudiado, vivido y celebrado. Y el punto clave del humanismo fue precisamente ese: volver a los textos clásicos, pero no para buscar confirmación de la fe, sino para entender qué significaba ser humano. Se volvía a leer a Platón, a Cicerón, para encontrar modelos de cómo ser un buen ciudadano, de cómo hablar bien, de cómo vivir una vida plena aquí y ahora. Y esto lo ilustra a la perfección. Fijémonos en la figura del artista. Dejó de ser visto como un simple artesano que trabajaba con las manos para convertirse en un genio creador, en un intelectual que investigaba la anatomía para poder pintar el cuerpo humano como era de verdad, o que estudiaba matemáticas para crear esa ilusión de profundidad en un cuadro. Un cambio total. Claro, toda esta nueva filosofía, este nuevo estatus del artista, todo eso necesitaba un lugar donde poder crecer y florecer. Y lo encontró. Vaya que sí lo encontró. En Italia. Concretamente en ciudades como Florencia, que se convirtieron en el epicentro de esta revolución artística. El Renacimiento italiano se suele dividir en dos grandes etapas. Primero el 400, en el siglo XV, que fue una época de experimentación brutal en Florencia. Artistas como Brunelleschi estaban sentando las bases casi científicas del arte. Y luego, ya en el 580, en el siglo XVI, el foco se va a Roma, donde los papas se convierten en los grandes mecenas y patrocinan a los grandes maestros que llevaron el arte a una especie de perfección clásica. Una de las mayores obsesiones del 480 era dominar el realismo. Y la herramienta clave para conseguirlo fue la perspectiva lineal, un método matemático para representar un espacio de 3 dimensiones en una superficie plana. Siguiendo unos pasos muy concretos, como fijar una línea de horizonte y un punto de fuga, los artistas lograron algo que hoy nos parece normal, pero que entonces fue revolucionario. Y esto no era un simple truco, era ciencia pura aplicada al arte. Era una forma racional de mirar el mundo y de convertir un lienzo en una ventana a una realidad creíble. Y con esas bases llegamos al apogeo, a los 3 grandes genios. Por un lado, Leonardo da Vinci, el hombre total, científico y artista, maestro de esa técnica tan misteriosa, el esfumato. Por otro, Miguel Ángel, el escultor atormentado, cuya obra está cargada de una emoción contenida, de una fuerza increíble, la famosa terribilità.
Y finalmente Rafael, el pintor de la belleza perfecta, serena, equilibrada, la pura gracia. Muy bien, pero ¿cómo es posible que esta revolución, que empezó en Italia, se extendiera por todo el continente? Pues la respuesta está en una tecnología totalmente disruptiva. La imprenta de Gutenberg fue para el Renacimiento lo que Internet ha sido para nosotros. Ni más ni menos. Permitió que los textos clásicos, que las nuevas ideas de los humanistas, que hasta los grabados con las obras de arte, que todo eso se difundiera por Europa a una velocidad que antes era simplemente impensable. De repente el conocimiento dejó de ser el monopolio de unos pocos. Y gracias a esto, el Renacimiento se expandió. Pero lo más interesante es que no fue un copia y pega. Cada región lo hizo suyo. En Alemania, por ejemplo, Durero mezcla ese idealismo italiano con el detalle minucioso tan del norte. En Francia, los castillos del Loira combinan la estructura gótica con la decoración clásica. En Flandes, Bruegel usa los ideales humanistas para pintar la vida de la gente corriente, de los campesinos. ¿Y qué decir de España e Inglaterra? Allí, la literatura con Cervantes y Shakespeare se lanza a explorar la psicología humana con una profundidad nunca vista. Y todo esto nos lleva a la pregunta final. ¿Por qué nos debería importar hoy un movimiento que ocurrió hace más de 500 años? Pues la respuesta es bastante sencilla. Porque, nos demos cuenta o no, vivimos en un mundo que fue moldeado por el Renacimiento. La idea de que cada persona tiene valor por sí misma, de que la razón y la observación son las mejores herramientas para entender el universo, la idea de que el progreso es posible, todo eso tiene sus raíces aquí, en este periodo. En resumen, si lo pensamos, el legado es inmenso. El Renacimiento nos dejó el concepto del individuo moderno, sentó las bases para la futura revolución científica, convirtió al artista en un genio creador, demostró que el arte y la ciencia no son enemigos, sino que se complementan, y nos dio una visión del mundo que, para bien y para mal, sigue poniendo al ser humano en el centro de todo. Aquellas personas se atrevieron a repensar su mundo desde cero. Hoy, que estamos en medio de nuestras propias revoluciones tecnológicas y sociales, la pregunta que nos deja su legado es casi inevitable. ¿Cuáles son esas grandes ideas que están, ahora mismo, definiendo nuestro propio renacimiento?